Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias complementario a la exposición temporal Coyolxauhqui, el astro, la diosa y el hallazgo. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor, agradecemos la presencia de todos y de todas. Hoy, bueno, estamos muy contentos, muy contentas de recibir a la restauradora Adriana San Román Peirón, quien nos presenta la conferencia Cuidando las ofrendas de Coyolxauhqui, un vistazo a la conservación. Voy a presentarla, leeré para ello una breve semblanza de su trayectoria. Adriana San Román Peirón es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete de Lina. Es maestra en Educación por el Centro Universitario Incarnate Word. Actualmente es la jefa de conservación del proyecto Templo Mayor, en donde ha participado desde el 2008. A partir de 2009, es docente del ENCRIM en la asignatura Metodologías para la Conservación Arqueológica y participó también en el cuerpo docente del Seminario Taller Optativo de Conservación Arqueológica y el Seminario Taller Optativo de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales, llevando a cabo la planeación de los cursos, impartiendo clases y coordinando proyectos en forma de prácticas de campo e investigación. Ha trabajado en proyectos específicos del Museo Nacional de Antropología, Museo del Templo Mayor, Museo Nam Bolom y el SEMCA. En colaboración con la Universidad de Harvard, ha impartido cursos de conservación a nivel internacional. En 2007 recibió el premio INA Francisco de la Maza al mejor trabajo de conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico por su participación en el equipo de trabajo del proyecto Restauración de la fachada del Templo de Santo Domingo de Guzmán en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ha participado en congresos de conservación nacionales e internacionales. Cuenta con publicaciones de difusión y divulgación en medios tanto de México como del extranjero. Pues como ven, a pesar de que ella es súper joven, tiene una trayectoria muy amplia. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y adelante. Muchas gracias, Mitzi. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Me dices por favor si se ve. Sí, Y sí, sí se ve. mira, está la. Listo. Pues ahora sí, muy buenos días tengan todos. Gracias por estar aquí presentes en línea. A mí me da mucho gusto participar en este ciclo de conferencias porque, como saben, estamos celebrando los 45 años del descubrimiento del monolito de la diosa lunar Coyolxauhqui. Quiero, antes de nada, agradecer a todo el equipo del Museo del Templo Mayor que hace posible que lleguemos hasta la comodidad de sus casas y, bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar. Como bien dijo Mitzi hace un segundo, esta presentación está titulada Cuidando las ofrendas de Coyolxauhqui, un vistazo a la conservación. Lo que yo quiero hacer el día de hoy con ustedes es platicar un poquito de cómo es que nosotros los conservadores, los restauradores, hacemos nuestro trabajo en torno a este gran proyecto que lleva pues 45 años prácticamente existiendo. Como todos saben, en la época prehispánica, los mexicas habitaron una ciudad que estaba en un entorno lacustre. Este entorno lacustre, como pueden ustedes ver en este famosísimo cuadro de Covarrubias, pues daba ciertas características al entorno que permitieron que a la postre llegaran todos estos dones que ellos pusieron para sus dioses hasta nuestros días. Estas características son que, por ejemplo, los suelos tienen un tipo de partícula muy pequeño que no permite que el agua escape, por eso es que se forma este sistema de lagos, y a la larga, pues nosotros seguimos viviendo en este mismo suelo, ¿no?
Tenemos napas freáticas que se elevan y se desecan dependiendo de la temporada y del desecamiento y el uso del agua subterránea que tenemos en la ciudad. Y en aquel entonces, pues estábamos rodeados de un bosque de coníferas principalmente, que le dotaban a la ciudad prehispánica un clima bastante más fresco del que tenemos el día de hoy. Esto ayudaba justamente a pues mantener todas estas ofrendas en un clima muy estable, casi sin aire, obviamente sin luz, y pues la falta de oxígeno permite que se conserven materiales orgánicos y todas las demás cosas hermosas que encontramos todos los días nosotros excavando. Antes de que apareciera la Coyolxauhqui, hubo varios intentos de recuperar los vestigios mexicas. Uno de los esfuerzos más grandes se dio a principios del siglo XX, cuando el presidente Porfirio Díaz inició una gran transformación de la ciudad. Tenemos que pensar que para inicios del siglo XX, la ciudad era pues lo que nosotros conocemos como el centro histórico, ¿no? El resto de las colonias y las áreas más alejadas eran pueblos y ciudades satélites de la Ciudad de México. Y bueno, empezó este boom con la industria que fue llegando, los textiles, las minas, etcétera, etcétera, que empezaron a retomar esa importancia que tuvieron en la época colonial. Y una de las obras de infraestructura que caracteriza este periodo es la construcción del gran colector de aguas negras. Este colector corre por toda la ciudad de este a oeste, siguiendo la calzada de México-Tacuba, que pues en el centro tenemos una parte sobre la calle de República de Guatemala y hacia el oeste vamos yendo sobre la calle de Tacuba. Leopoldo Batres sabía que por allí tenía que estar el recinto sagrado de los mexicas y le pidió a Porfirio Díaz que lo dejara supervisar las obras de construcción de este gran colector. Porfirio Díaz dio la autorización y Batres recuperó no solo ofrendas, sino también algunos altares de mayores dimensiones y registró la existencia de algunos vestigios edificados. Más adelante, hacia 1913-1914, Manuel Gamio, que es el padre de la antropología mexicana, descubrió en la esquina de las calles de República de Argentina y República de Guatemala, a muy poquitos metros de donde apareció la Coyolxauhqui, la esquina suroeste del Templo Mayor. Esta esquina pues permitió que lo que no teníamos claro hasta entonces, que era la ubicación precisa de este edificio, fuera pues finalmente sentada, y esto permitió que a la larga supiéramos hacia dónde estaba orientado a ciencia cierta, cuál era su esquina. Podíamos especular muchas cosas, como le dice el arquitecto Marquina, que tiene unos mapas maravillosos y casi podemos decir que su mapa es preciso, pero bueno, hemos excavado más y hemos descubierto que los edificios no están en ese mismo orden, ¿no? Y bueno, aquí voy a empezar con otro edificio que se conoce popularmente como la Casa de las Ajaracas. A inicios del siglo XX también se divide y se remodela, según nuestra colaboradora Gabriela Sánchez. Y bueno, ¿por qué es importante para nosotros este edificio? Porque yo les voy a platicar justamente de lo que ha pasado en ese predio en época actual. En ese entonces no se conocía la conservación como la conocemos nosotros ahorita. Se hacían algunos esfuerzos para no dejar perder los materiales, sin embargo era muy complicado que pues, los objetos de origen orgánico se preservaran hasta nuestros días. Y bueno, continúan las obras de infraestructura, la ciudad sigue creciendo y hacia los años 50 pues se requieren más cosas, ¿no? Se empiezan a instalar cableados, sistemas telefónicos, y una de las grandes obras de infraestructura de esta ciudad pues es la construcción del metro. Durante la construcción de la línea 2 del sistema de transporte colectivo, se encontró muy cerca de la estación Ermita esta canoa que ustedes pueden observar en la parte superior de la presentación. Esta canoa es muy importante porque marca para los conservadores, sobre todo los conservadores arqueológicos, un parteaguas.
¿Y esto qué quiere decir? Que hubo alguien que se preocupó por entender qué era lo que estaba pasando con estos objetos que desaparecían, que no se podían conservar muy bien, y este hombre, que es un gran arqueólogo, Jorge Angulo, digámoslo así, es el primero en decir, necesito ir a averiguar qué tengo que hacer con esto, y se lleva el caso a un encuentro de conservación en Londres. Le dan una beca, estudia lo que tenía que hacer. Aquí en México ya existía un departamento de restauración, regresa y se hacen muchos esfuerzos para que la canoa que esté en el Museo Nacional de Antropología se pueda conservar. Y a partir de ello, bueno, tomando en cuenta todas las características que yo ya les mencioné de la cuenca lacustre y el hallazgo de esta canoa, pues en todas las obras grandes de infraestructura empieza a entrar este equipo de salvamento que es crucial para el conocimiento de nuestro pasado prehispánico y también del colonial. Y bueno, un dato curioso es que entre las estaciones del Zócalo y de Allende, la línea 2 se alinea con la calle de Tacuba. Entonces, ¿qué pasa? Pues se siguen dando un montón de hallazgos, ¿no? En la fotografía pueden ver justamente el hallazgo del templo de Ejecatl, que se encuentra en la estación Pino Suárez. Para 1978, pues se intensifican estas obras de infraestructura en el centro histórico, y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro empieza a trabajar con más ganas para la electrificación de la ciudad. De forma fortuita, instalando una subestación eléctrica, los trabajadores se encuentran una piedra muy grande, ellos todavía no sabían qué era, que no los deja seguir perforando. Y es así cuando llaman a las autoridades y se descubre que es pues este gran monolito de la diosa Coyolxauhqui, perdón. Dada la importancia de este hallazgo y por las dimensiones del monolito, y también que ya sabíamos que estaba en el espacio que ocupaba el centro ceremonial y en específico el edificio del Templo Mayor, se decide empezar una exploración muy minuciosa y detallada del contexto del hallazgo. Y para ello se inicia el proyecto Templo Mayor, no sin antes darle reconocimiento pues a todo este gran equipo de salvamento arqueológico que excavó pues en esta primera instancia el monolito. En este momento del tiempo, la conservación-restauración estaba consolidándose como una profesión ya. Las primeras generaciones en la Escuela de Conservación fueron de los años 60, y para este momento pues ya había mucha gente que sabía técnicas, que entendía la metodología, etcétera, etcétera, pero digámoslo así, en México era una profesión muy, muy joven. El proyecto estuvo encabezado en esta primera etapa por el profesor Eduardo Matos Moctezuma, y gracias a las voluntades políticas y de las autoridades culturales también, se logra liberar un espacio inmenso, que es lo que ustedes pueden visitar el día de hoy como la zona arqueológica, y esto permite el hallazgo del edificio del Templo Mayor y algunas estructuras del recinto sagrado. Como les comentaba, pues esto es un parteaguas también en la historia de la arqueología y de la conservación arqueológica en México, porque es el primer proyecto que cuenta in situ con un laboratorio de conservación. Desde el día 1, el profesor Matos tuvo esta visión, gracias a todas estas experiencias anteriores en el metro y con el profesor Angulo, que había la posibilidad de encontrar estos objetos muy, muy delicados y que necesitaba gente que fuera especialista en el tema para poderlos recuperar, para poderlos analizar y para poder entender de mejor forma qué era lo que estaban haciendo los mexicas en sus rituales. Este equipo pues es interdisciplinario, no solo trabajamos conservadores y arqueólogos de la mano, sino que también tenemos arquitectos, tenemos biólogos, tenemos pues físicos, etcétera, etcétera, químicos, lo que permite que se tomen decisiones más informadas y más pensadas. Como les contaba yo, era una disciplina muy joven en los 70s,
Y bueno, pues no contábamos con toda esta ciencia y todas estas experiencias que a la larga pues nos permitieron otras cosas, como veremos más adelante. Es en este proyecto que la conservación de los vestigios se vuelve prioritaria, y no solo por el hecho de ser vestigios prehispánicos, que los hace muy importantes, sino también para poder conservar pues el dato arqueológico. Y con esto, bueno, la participación de los estudiantes del ENCRIM inicia también con las excavaciones. El proyecto siempre ha sido un proyecto formador, entonces siempre pueden encontrar un montón de estudiantes, tanto de la Escuela de Antropología como de la Escuela de Conservación, participando pues con nosotros en el museo también. ¿Y qué pasaba con esta casa de las Sajaracas? Ya más adelante, con los años, pues en el sismo del 85, este edificio sufre daños irreparables y deciden demoler. En este espacio entra el programa de arqueología urbana, libera parte de las escalinatas de la sexta etapa constructiva y descubre varias ofrendas, entre ellas la ofrenda 102, que es muy importante para nosotros como conservadores porque es la única ofrenda de todo el recinto sagrado en la que se han encontrado textiles, papel, eh, cosas que pues no son comunes, ¿no? Siempre encontramos fragmentos muy pequeños o vestigios incinerados o quemados, pero jamás habíamos encontrado textiles de las dimensiones del Xucoli, por ejemplo. Y es en estas obras que pretendían colocar la cimentación para construir un nuevo edificio que se encuentra de forma fortuita el monolito de la diosa Tlaltecutli. También, pues ya se sabía que el área era muy importante, la Plaza Oeste era el acceso principal al Templo Mayor, y así es como se inicia la séptima temporada del proyecto Templo Mayor, encabezada por el doctor Leonardo López Luján. Aquí pueden ver justamente un poco de cómo se fue excavando y cómo se fue transformando el terreno, ¿no? En 2015 iniciamos con la construcción de este nuevo paso peatonal. Si ustedes hacen un poquito de memoria, pues entre el 2007, 2008 hasta el 2015 o 16, el área circundante a esta esquina estuvo cerrada, no había acceso peatonal y la única forma de llegar, si uno caminaba por la Plaza Gamio hacia la librería Porrúa y la calle de Donceles, pues era dar toda la vuelta hasta República de Brasil. Bueno, las autoridades del centro histórico querían reabrir este paso peatonal, que es muy importante, y se inició la construcción de un puente liga, ¿no? De este acceso peatonal por donde pueden ustedes transitar al día de hoy. Entonces, el proyecto recorre el área de excavación un poco hacia el sur, fuera del predio que era el edificio, y nos vamos hacia abajo de la calle. Esto que nos permitió pues encontrar nuevas ofrendas y vestigios de otras estructuras, que es en donde estamos nosotros excavando actualmente. Una de estas estructuras, ustedes pueden ver la sección sur en el vestíbulo del museo, que es el Cuauhxicalco, y nosotros estamos trabajando del otro lado, en el lado norte. Yo les voy a platicar justamente un poquito sobre lo que hemos encontrado nosotros asociado a la diosa lunar, siguiendo este mismo eje en donde se encontró el gran monolito de Coyolxauhqui. Para esto quiero que los que la hayan visto hagan un poquito de memoria de la conferencia que dieron hace un par de sábados mis compañeros Gerardo Pedraza y su equipo. Esta excavación se centró en la operación 144 y las ofrendas 180 y 181. Cabe mencionar que también pues, se sigue explorando en esta zona, y próximamente les podremos platicar de los nuevos hallazgos. Las características que tenemos nosotros en este contexto varían ya mucho de las características que yo les conté sobre la cuenca lacustre y este entorno en el que vivieron los mexicas. Para empezar, pues en la sección del Puente Liga, que es el nivel de la calle, tenemos un clima muy seco. Ahí se encontró la ofrenda 167, y esta es muy especial porque se depositó dentro del mortero constructivo. Ustedes pueden pensar, para entenderla un poquito mejor,
que los mexicas estaban construyendo su piso de plaza, deciden colocar una ofrenda allí. Entonces, con el mortero fresco todavía antes de que fraguara, empezaron a poner los objetos, colocaron más mortero y luego continuaron con la construcción. Y esta ofrenda pues quedó allí embebida en esta masa dura de materiales. Y más abajo encontramos la Operación 44, que tiene un clima totalmente distinto, es húmedo con temporadas de anegación, y allí se encontraron las ofrendas 180 y 181, que están depositadas en el relleno constructivo. Ustedes se preguntarán cuál es la diferencia del mortero y el relleno, pues que el relleno no tiene este material que fragua, es simplemente sedimento, y los mexicas para englobar estas ofrendas colocaron sedimentos finos y luego siguieron con su construcción. Voy a platicarles ahora un poquito de la ofrenda 167. Esta ofrenda la encontramos casi al nivel de la calle y está ubicada pues entre intrusiones modernas dentro del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que por arriba pasaba la calle, pero por la parte inferior, como pueden ver en esta diapositiva, tenemos la construcción de un gran cubo de concreto. Y pues que le encontráramos fue un milagro, ¿no? Es inusitado y pues qué bueno que no la encontraron antes, ¿no? Entre los materiales que se recuperaron de esta ofrenda, tenemos cuchillos rostro que estaban ataviados con insignias y armas de guerreros y también de Coyolxauhqui, y encontramos caracoles como parte de estos atavíos y restos óseos de serpiente. Esto, pues, si echan también memoria de las conferencias de todos nuestros colegas durante el ciclo, está muy relacionado justamente con este mito de Huitzilopochtli. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, pues tuvimos que tener una excavación sumamente controlada para evitar que se dañaran los objetos. Es una excavación que, si bien la parte del registro arqueológico y la supervisión y todo esto se hizo por parte de los arqueólogos, finalmente los restauradores fuimos quienes terminamos excavando. Entonces nos ven, es una forma muy rara de excavar, porque tuvimos que usar pequeños cinceles y mazos, además de valernos de herramientas muy pequeñas como espátulas de dentista, bisturíes, etcétera, etcétera, para ir liberando del mortero pues todos los materiales. Como pueden ver en la fotografía inferior, estamos allí excavando justo con estos materiales y pueden observar las orejeras de oro que están ahorita expuestas en la exposición temporal. Y pues así es como se veía el cuchillo rostro ataviado con sus orejeras de oro. Los objetos en su gran mayoría se encontraban estables y tenían concreciones de calcio encima justamente por esta reacción del mortero, ¿no? El mortero pues se les quedó adherido en la superficie y nosotros lo que hicimos fue intentar quitarle la mayor parte de ello, ¿no? Sin alterar la estabilidad. Encontramos no solo cuchillos rostro como este que observan aquí con aplicaciones, sino también otros que están decorados con pigmentos. Y pues tuvimos que realizar acciones de unión de fragmentos, también de consolidación y de fijado de los pigmentos para poder conservarlos de la mejor manera. Y los metales, pues gracias a que el oro es un metal inerte y muy resistente químicamente, solo se encuentra un poquito manchado y obviamente deforme por las condiciones en las que se encontró, y lo único que tuvimos que hacer fue pues dar una pequeña limpieza superficial y un pulido para eliminar las manchas. Ahora les voy a hablar de la ofrenda 180 ya en la operación 44. Si se dan cuenta, pues el contexto es totalmente distinto. Aquí se ve justamente esta arcilla súper finita que está englobando los materiales y es totalmente distinta a la ofrenda 167. Esta ofrenda está relacionada posiblemente con un ritual de clausura que está asociado al piso de la etapa 4. Está, como les contaba, en el relleno constructivo y entre los rellenos de las etapas 5 y 6. ¿Y qué se encontró aquí? Pues se encontraron fragmentos de una cerámica de gran formato
una almena igual a las que están en la sala 2 del museo, y madera. Esta madera es distinta a la que encontramos en muchas otras de las ofrendas porque no está trabajada, es decir, no son esculturas, no son cetros, no son dardos, simplemente son fragmentos de varas que fueron depositados sobre esta almena matada. Como ven, pues es un contexto muy húmedo y hay temporadas en las que los niveles freáticos subían y cubrían la ofrenda. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues con el paso del tiempo y la subida y desecamiento del agua, el estuco que tenía la almena pues fue degradándose y se fue perdiendo poco a poco, la madera fue perdiendo su estructura y ¿qué pasó cuando la encontramos? Pues que tuvimos que tomar ciertas acciones, ¿no? La primera de ellas es que desde que la ofrenda esté en el sitio, los restauradores participamos para mantener el clima estable, ¿no? Allá abajo, pues tenemos que mantener eh, la humedad relativa lo más estable posible, usando bombas cubiertas de plástico, etcétera, etcétera, para evitar que se aniegue también. Y pues para asegurar que no le vaya a pasar nada, sobre todo a los materiales orgánicos que son más inestables, ¿no? Eh, nosotros buscamos devolverle estabilidad a todos estos elementos que encontramos y para ello, pues bueno, sacamos las cosas del depósito con ayuda de los arqueólogos y, por ejemplo, la cerámica de gran formato se limpió para retirar todo el sedimento de la superficie con mucho cuidado para no llevarnos el estuco. El estuco se consolidó utilizando pues agua de cal, lechadas de cal, que son el material más correcto para hacerlo y porque es químicamente lo mismo. Y después se adhirieron los fragmentos para ir dando la forma de la almena, ¿no? La madera, como ya les contaba, que corresponde a estas secciones de algún árbol sin modificaciones naturales, se limpió y se estabilizó usando el método de consolidación por sustitución. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros utilizamos azúcares sintéticos para ir desplazando poco a poco el agua al interior de las estructuras vegetales y recubrirlas con estos azúcares sintéticos que son muy estables y que hemos utilizado desde el año 2000 en el Templo Mayor. Luego, la ofrenda 181 está abajo de la ofrenda 180, está posiblemente relacionada con un rito de consagración antes de la construcción de las escalinatas. También, como la anterior está en el relleno constructivo, pueden darse cuenta que está delimitado por unas rocas de tezontle que están acomodadas y este se ubica también entre las escalinatas de las etapas 5 y 6. Esta ofrenda es bien interesante porque está conformada por restos humanos, restos de un ave y de un puma juvenil, y además está asociada con objetos de copal, objetos de madera, pedernal y piedra verde. También, como en la anterior, pueden ver que es un contexto que está súper húmedo y tiene temporadas también de anegamiento. In situ, como ya les contaba, además de mantener el microclima, lo que nosotros tuvimos que hacer, si observan con detalle la primera fotografía, pues muchos de los huesos estaban muy fragmentados por la presión misma del relleno constructivo, ¿no? Imagínense que estos huesos, que son súper delgaditos, estaban bajo toneladas y toneladas y toneladas de sedimento, piedras y el edificio, y más ofrendas y más piedras y la ciudad moderna, ¿no? Entonces, pues por eso aparecen así de fragmentados. Lo que teníamos nosotros que hacer era evitar de alguna forma el movimiento de estos pequeños fragmentos con la subida de las aguas y pues participamos junto con los arqueólogos para evitar estas cosas, ¿no? La extracción de los materiales la realizamos entre todo el equipo y utilizamos diferentes técnicas. Lo que pueden observar aquí son unos velados que hicimos nosotros con papel japonés y la forma en la que nosotros fuimos separando algunos de estos vestigios del sedimento utilizando pequeñas laminillas flexibles para separar de los otros objetos y que nos permitieran dar soporte para levantarlo y llevarlo al laboratorio de campo.
Ustedes tienen que saber que, bueno, somos bien privilegiados porque nuestro laboratorio de campo está muy, muy cerca de nuestra excavación, cosa que no sucede en otros proyectos, y esto nos da la ventaja de intervenir todo lo que recuperamos de las ofrendas, pues casi de inmediato. Y bueno, ¿qué hicimos o cómo abordamos la conservación de estos materiales? Para empezar, este equipo multidisciplinario eh, nos permite entender que cada material tiene que ser analizado por distintos especialistas. Entonces, por ejemplo, para el hueso se toman, antes de intervenirlo, tomas de muestras para realizar análisis de diferentes índoles. Después hacemos una limpieza superficial para retirar todo el sedimento de la superficie. Este sedimento también se guarda para analizarlo y después pues vamos haciendo todos los demás procesos, ¿no? La unión de fragmentos para dar la forma que tenían los segmentos anatómicos. Muchas veces, si es necesario, los resanamos y los reintegramos cromáticamente. Si no es necesario, pues los dejamos solamente unidos, ¿no? La piedra verde y el pedernal pues son súper estables, entonces simplemente realizamos una limpieza superficial. La madera, ya les conté un poquito del método de consolidación por sustitución, y para el copal lo que realizamos es una limpieza y el secado controlado. Pero la conservación de los materiales obviamente no se termina allí. Eh, ¿Qué más hacemos? Pues bueno, todos los materiales, para que no pierdan su identidad, tienen que estar marcados con sus datos arqueológicos. Y estos datos pues se ponen en alguna parte de cada uno de los objetos o de los huesos con tinta china para que si se mueven o se los llevan a analizar, siempre sepamos de qué elemento se trata. Y también parte de la conservación, que es muy importante, es la manufactura de estos embalajes que dotan un lugar estable para que todos estos objetos que nosotros ya recuperamos, ya intervenimos, que los arqueólogos ya analizaron, pues puedan preservarse para las generaciones futuras. Estos embalajes los usamos utilizando, los realizamos utilizando materiales inertes, como son cajas de polipropileno negras, que son cajas para archivo, pero que son estables a largo plazo. Estas placas blancas de un material que se llama Etafom comercialmente, que también es muy, muy estable a largo plazo, y recubrimos todos estos saques en donde vamos acomodando cada uno de los huesos y de los objetos con Tyvek, que evita las abrasiones que pudieran tener los materiales con el material del embalaje. Todo esto nos lo llevamos después a la bodega de resguardo del Museo del Templo Mayor, en donde, pues, en condiciones también muy estables, nuestros compañeros nos ayudan a que esto permanezca de la forma más estable y más segura posible. ¿Por qué? Pues porque todos nuestros materiales forman parte de este gran corpus de objetos que se han recuperado en los últimos 45 años. Pero las acciones de conservación no terminan llevando las cosas a la bodega de resguardo. Nosotros seguimos monitoreando todas estas colecciones. Cada X tiempo nos damos una vuelta, vemos la condición de los embalajes, la condición de los objetos, y muchas veces también lo que tenemos que hacer es hacer dictámenes para que todas las piezas que van a salir a exposiciones temporales, tanto nacionales como en el extranjero, pues puedan salir y sepamos cuál es su estado actual. Un ejemplo es la reciente exposición que hubo en Europa y en Asia, Aztequen, y aquí pueden ver justamente cómo se están montando las piezas de oro, las orejeras de la 167 que ya les enseñé, y cómo se colocan los capelos, etcétera, etcétera. Y estas mismas piezas son las que ustedes pueden ver hoy en día en la exposición temporal, colocadas dentro de esta propuesta museográfica de nuestros compañeros. Y bueno, para cerrar y ya no marearlos más con la conservación, su historia y las cosas que nosotros hacemos, quiero decir que el trabajo interdisciplinario permite, como ya les había comentado, que no solo se conserven los objetos, sino que también la información que permite este análisis y la comprensión de las culturas pasadas se preserve, ¿no? Es lo que nos interesa a los que hacemos
ciencias sociales, ¿no? Que la información que nosotros ya procesamos y que ya entendimos quede allí para futuras generaciones y, ¿por qué no? También para que nos digan más adelante en el futuro, oigan, pero les había faltado entender este otro aspecto que nosotros podemos analizar. Por eso tenemos que preservar todo. Y bueno, somos bien afortunados todos los que trabajamos tanto en el museo como en las excavaciones del proyecto Templo Mayor y del programa de arqueología urbana, porque trabajamos con textos que son bien diversos y muy ricos, no solo en cuanto a la cantidad de objetos, sino en cuanto a la variabilidad, ¿no? Tenemos restos óseos, tenemos metales preciosos, tenemos cobre, tenemos restos textiles, tenemos mucha lítica pulida, tenemos escultura, tenemos lo que ustedes quieran que tengamos, siempre sale una gran variedad de materiales, ¿no? Y una cosa que es muy destacable de este proyecto, que fue pionero en justamente tener este equipo interdisciplinario, es que nuestras colecciones y nuestros archivos forman un catálogo que nos permite ahora, ya 45 años en el futuro, entender por qué se tomaron ciertas decisiones y con base en ello nosotros también podemos tomar decisiones mucho más informadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, nosotros los conservadores podemos ir al archivo y ver qué fueron los materiales que nuestras compañeras del 78 empezaron a utilizar. Y podemos dar seguimiento a estas colecciones para entender si esos materiales son viables hoy en día o no. Y pues la verdad es que somos muy afortunados en tener eso, porque así es como nosotros podemos decidir si hoy utilizamos ciertas resinas o si cambiamos las metodologías, y es así como nosotros trabajamos en el día a día, ¿no? También pues tenemos la fortuna de que muchas de nuestras compañeras, perdón, eh, siempre están en buena disposición para platicar con nosotros cómo es que hicieron las cosas y para darnos consejos de cómo hubieran ellas hecho eso y cómo abordarían los casos modernos también, cosa que es bien interesante y muy enriquecedora. Y pues yo agradezco mucho su atención y estoy aquí para cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, Adriana, por tan ilustrativa presentación. Eh, Agradecemos mucho esta conferencia y sobre todo, pues, que has destacado la importancia de la conservación en este trabajo arqueológico y en específico en lo que ha sido el proyecto Templo Mayor y que gracias a ello hoy podemos disfrutar de todas estas piezas y de toda esta riqueza heredada por el pueblo mexica a través de la exhibición, ¿no? Y que este trabajo es un trabajo continuo, permanente, que no solo se acaba en el momento en que se recuperan las piezas del contexto, sino que es algo, un monitoreo constante de estar ahí y sobre todo implementando las nuevas técnicas, implementando los nuevos conocimientos y pues gracias a trabajo como el tuyo. Agradecemos la presencia de todos. Gracias por vernos sábado en la mañana en la comodidad de sus casas o donde quiera que estén. Es lo bueno de este tipo de comunicación. Nos preguntan, no sé si tú sepas, si en Tlatelolco hubo situaciones similares a las de Tenochtitlan en las que se conservaran las piezas o la arquitectura. Sí, de hecho pueden ir al Museo de Sitio. Tlatelolco es la ciudad hermana de Tenochtitlan y pues compartimos también las características de este suelo lacustre. Su excavación empezó muchísimos años antes y pues también ha existido desde el inicio esta preocupación por conservar lo que se ha encontrado. Eh, en Tlatelolco pueden encontrar vestigios de madera bien importantes como los dinteles, que son espectaculares y están en exhibición permanente en el Museo de Sitio. Y pues sí, claro que se han encontrado materiales similares, ¿no? Tenemos que pensar que era la misma sociedad mexica, solo que pues en la ciudad de enfrente. Muchísimas gracias. Aunque lo mencionaste, de todas maneras, si por favor puedes recordarnos, ¿cuál fue la ubicación en la que se encontró la Coyolxauhqui? La Coyolxauhqui estaba en
la esquina sureste, sí, en la esquina sureste de las calles de República de Argentina y Guatemala. O sea, si ustedes se pararan hoy en las maquetas, pues se dan la vuelta y pueden ver justamente la reproducción de la Coyolxauhqui que está allí. Entonces, pues esa es la esquina en donde se encontró. Antes no había Templo Mayor, había calle. Claro. Si nos podrías explicar así de manera muy general el simbolismo de esta ubicación. Bueno, con mucho gusto. Si ustedes observan de frente el Templo Mayor, tienen a su lado derecho, hacia el sur, el templo de Huitzilopochtli. El monolito de la Coyolxauhqui se encuentra justo al pie de las escalinatas del templo y está en el mismo eje central que baja desde el templo de Huitzilopochtli. ¿Por qué está allí? Bueno, como el profe Matos ya les contó en una de las conferencias, esto está relacionado con el mito del nacimiento de Huitzilopochtli y con todo este simbolismo que pueden ir a entender de mejor manera en la exposición temporal de la creación del día y de la noche, de lo lunar, de lo solar, etcétera, etcétera. Por eso es que es muy importante, ¿no? Esta ubicación, y por eso es que nosotros también seguimos encontrando cosas relacionadas en el predio que está pues cruzando la calle, ¿no? Seguía siendo el mismo edificio. Exacto, muchísimas gracias. Bueno, aprovechando, pues los invitamos a ver la exposición temporal que se amplió el periodo de exhibición. Ahí van a encontrar una recreación en la que se explica en voz del profesor Matos todo este simbolismo, no solo de la ubicación de la Coyolxauhqui, sino en general del Templo Mayor, cómo recrea un mito y en fin, ¿no? Vayan a verla, que está muy, aparte la museografía es muy bonita. Nos cuenta Centeot Mendoza que cuando ella estudiaba en 1978, durante los descansos escapaba con otros compañeros y compañeras para ir a ver los hallazgos del Templo Mayor. Qué padre, yo creo que mucha gente creció de esa manera, ¿no? Yendo a ver los descubrimientos y al tanto de todo lo que pasaba en el centro histórico y bueno, en el centro de la Gran Tenochtitlan. Muchos saludos a Armando Becerril y a toda la gente que nos sigue. Igual, ya lo mencionaste, pero si lo precisas, por favor, de los objetos recuperados, ¿cuáles son los materiales más complicados de conservar o los que han usado técnicas más complicadas para estabilizarlos? Pues siempre los materiales de origen orgánico son los más difíciles de preservar, justamente porque ya sea o en el clima, en los sistemas secos o húmedos, pues van a perder algo de su estructura. Una de las cosas más complicadas de intervenir es la madera. ¿Por qué? Porque no solo se requiere tener la voluntad y los materiales, sino tiempo, ¿no? Esa es una característica que no mencioné del proyecto, que también ha sido muy afortunada a lo largo de los años, que ha sido permanente prácticamente. O sea, en las 9 temporadas de excavaciones y de exploraciones, pues las 3 primeras tenían el laboratorio de campo allí, luego se construyó el museo y ya había un departamento de restauración que permitía que se siguieran trabajando todas estas colecciones que se habían recuperado. Después, desde la cuarta temporada de trabajo, se implementó también esta sección de conservación dentro de la excavación y pues hemos seguido trabajando de esta forma en conjunto con nuestros compañeros del museo para dar seguimiento justamente a todas las colecciones y asegurar que estén en buen estado, ¿no? Pero, por ejemplo, la madera, pues les conté que el proceso se tarda muchísimo tiempo, es un proceso en el que nosotros nos llevamos entre 6 meses y un año, dependiendo de las dimensiones de los objetos o de la cantidad misma de los objetos, y pues, ¿quién te va a pagar todo ese año de trabajo constante, ¿no? Solamente en un museo o en un proyecto permanente se pueden dar estas acciones, y eso es muy, muy afortunado. Y sí son técnicas complejas porque pues tienes que estar monitoreando que los procesos que tú estás aplicando funcionen, ¿no? También por eso nosotros damos este monitoreo, porque hay veces que nosotros pues decidimos
poner a prueba un material distinto al que siempre se había utilizado y descubrimos que a los 2 o 3 años ya no está funcionando como debería de estar funcionando. Entonces tenemos que regresar toda nuestra colección y volverle a intervenir y ver por qué este material no está funcionando. Entonces, bueno, usamos diferentes técnicas, usamos mucho microscopía, usamos también técnicas analíticas pues, para ver justamente cómo se están comportando estos materiales física y químicamente con los materiales arqueológicos, y esto pues, nos permite tomar estas decisiones, ¿no? En diferentes momentos. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría también que mencionaras por qué, digo, a lo mejor esto sale un poco de la conferencia en sí, pero creo que es buen momento para que el público sepa por qué no debe usar flash, por qué no debe tocar las piezas y cómo eso nos ayuda, o sea, la actitud del público cuando visita el museo nos ayuda a seguir conservando las piezas. Bueno, ahí les va la parte un poco escatológica de las excavaciones. Sobre todo en la arqueología urbana, tienen que pensar que pues literalmente nosotros estamos excavando junto al colector porfiriano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos tubería de drenaje por todos lados. Las casas que se demolieron en los 70 pues también tenían un montón de drenaje y uno nunca sabe qué tipo de bacteria, hongo, virus o cualquier otra cosa sigan teniendo las piezas. Por eso uno no las debe de tocar pues así a mano desnuda, ¿no? Nosotros por lo general utilizamos guantes, a veces no los usamos y vemos que los objetos están muy delicados, pero bueno, sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? El público de repente no se imagina que en una excavación pues va a llegar la oleada de aguas negras, cosa que ha pasado muchas veces en el Templo Mayor, porque pues estamos allí en la calle, y finalmente pues es un riesgo que debemos de correr para pues, seguir investigando, ¿no? Otra cosa por la que tampoco es prudente que uno esté agarrando las piezas, si piensan un poquito en todas estas imágenes religiosas que tenemos alrededor del mundo, pues ya saben, ¿no? Llega la persona que es súper religiosa y le sobe el piecito al santo, y luego llega otra persona y también le sobe el piecito, pues las piezas se van desgastando. Y el desgaste material, pues lo que hace es que perdamos justamente las formas y algunas de las decoraciones de los objetos y ya no se las podamos mostrar como eran pues a todas las personas que vienen atrás de nosotros en el futuro. Y también pues nosotros en las manos tenemos grasa, bacterias y mugre, aunque nos las lavemos muchas veces al día, y cuando nosotros tocamos una pieza dejamos parte de esta suciedad sobre las piezas. Y lo que hace la grasa es que atrae más polvo, atrae más suciedad, atrae humedad y, por ejemplo, en una escultura de madera, pues esto es súper peligroso porque entre más humedad atraigas, pues más va a trabajar tu madera, ¿no? En la piedra a lo mejor no se ve tanto, pero pues con el paso de los años se acumula esta mugre y se genera una capa superficial que pues tapa las características de los objetos. No usar flash a lo que nos ayuda a nosotros es a evitar el deterioro que genera la luz. Los colores son cosas, como nosotros los vemos, son físicamente cosas bien complicadas y en época prehispánica se usaban tanto pigmentos minerales como colorantes naturales y algunas mezclas de ellos. Y aunque los pigmentos son un poquito más estables que los colorantes, si tenemos algo que tenga un colorante y nosotros sacamos flash y flash y flash y flash, pues lo que hace la luz ultravioleta, es romper los enlaces químicos de estos colores, haciendo que uno puedan variar, o sea, si tenías tú un azul, a lo mejor cambia hacia morado, o que se pierdan completamente, ¿no? Esto pasa pues a lo largo de un montón de años, pero si ustedes piensan en que ustedes sacan una foto con flash y atrás de ustedes vienen otros 10,000 visitantes, pues esa luz sería la misma luz que recibiría el objeto en 100 años. Y por eso, pues no es bueno usar justamente los flashes. Y ustedes ven las cosas en los museos así exhibidas bien bonito y ven unos vidrios súper limpios, no sé qué. Bueno, esos vidrios y las luces que nosotros utilizamos tienen filtros ultravioleta para evitar justamente que las luces dañen a los objetos. Entonces, pues por eso se les prohíbe utilizar flash.
Muchas gracias. Así que los invitamos a que nos ayuden a seguir conservando toda la colección para las futuras generaciones. Retomando el tema, nos pregunta Alma Rosa Corona que ¿cuál es la función de los cuchillos rostro? Em, Esa es pregunta para arqueólogo, pero les contesto. Les recomiendo también echarse un clavado a las publicaciones de la doctora Alejandra Aguirre, que ha estudiado estos objetos ataviados. Los cuchillos rostro en las ofrendas, gracias a los estudios de Ale, lo que nosotros hemos podido entender es que son objetos que están ataviados, haciendo las veces de representar guerreros muertos o deidades. Y por eso es que, pues, obviamente, pues tienen carita, tienen sus orejeras, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo ellos es representar a los personajes que están conformando un mito o un discurso simbólico adentro de la ofrenda. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos muy bonitos en el módulo en donde está el monolito de Tlaltecutli, que se encontraron en la ofrenda 125, que excavó Alejandra Aguirre junto con Jimena Chávez, y estos cuchillos están ataviados como Ejecatl Quetzalcóatl. Si hacen memoria, muy buena memoria, pues estos dos cuchillos no tienen aplicaciones ni de ojitos ni de dientecitos, pero sí tienen un tocado que está compuesto por chalchihuites, o sea, cuentas de piedra verde, tienen un punzoncito de oro aquí arriba y están ataviados también con un pendiente de caracol cortado, Ejecacoxcatl, que es el pues, distintivo de estas dos deidades. Y además tienen en la parte central una aplicación que también corre hacia el tocado de pelo de mono araña, ¿no? Entonces, sabemos, gracias a la excavación minuciosa, al registro detallado de Alejandra y a toda su interpretación, que justamente pues estos dos cuchillitos estaban depositados en esa ofrenda representando a esas dos deidades, ¿no? Cosa que es muy interesante porque antes pues la arqueología también ha avanzado, ¿no? Pues antes se encontraban cuchillos rostro, pero por las técnicas y por la cantidad de trabajo que tenían los arqueólogos, pues no les daba tiempo de sentarse y decir, ay, mira, qué curioso, este cuchillito venía con estos cascabeles, habrá que ponerlos juntos. Pues no, no les daba tiempo, imagínense que estaban excavando 200 ofrendas al mismo, bueno, no 200, 100 ofrendas al mismo tiempo, pues es un montón de trabajo, ¿no? Muchas gracias. Pregunta Annie Lebaná que ¿hasta dónde se puede hablar de restauración y o reconstrucción de una pieza? Y si hay piezas que ya no se pueden intervenir o que se van degradando ya sin poder restaurar. Hay piezas que sí se pierden, que ya no se pueden restaurar. Nosotros las guardamos como literalmente como muestras para análisis y pues ni modo, ¿no? Ahí es una carrera contra el tiempo. Yo muy románticamente digo que lo que nosotros hacemos es intentar detener el tiempo para poder preservar los objetos. ¿Hasta dónde se puede hablar de restauración o reconstrucción? Nuestro criterio en la excavación, así lo que nos rige es la mínima intervención necesaria. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando encontramos un objeto, por ejemplo, que tiene un faltante, pues ese faltante nos está dando mucha información. Si piensan en el monolito de Tlaltecutli, pues tiene un hueco en la panza y nadie le va a reconstruir ese hueco en la panza porque no sabemos qué era. Hay hipótesis que se tienen acerca del personaje que estaba en esa sección faltante, pero pues no lo hemos encontrado, no podemos inventar. Eh, por eso, pues tenemos este criterio de mínima intervención necesaria para darle estabilidad necesaria a los objetos, para que se puedan manipular, para que se puedan analizar, para que se preserven al futuro, pero nosotros procuramos no reconstruir. Cuando nosotros reponemos faltantes o reintegramos una pieza más en su totalidad, está muy relacionado con su estabilidad y con la función que va a tener al final, ¿no? Eh, las piezas que nosotros tenemos en exhibición, pues sí están restauradas hasta sus últimas instancias. ¿Por qué? Porque de repente las piezas arqueológicas son bien difíciles de entender si no están, por ejemplo, completadas
o reintegradas cromáticamente, ¿no? Te hace ruido ese faltante, te hace ruido el que no esté del mismo color, porque pues no todo mundo es arqueólogo y no todo mundo entiende el por qué las piezas salen así, ¿no? Y hay piezas que, por ejemplo, los cuchillos rostro, ataviados, pues, no los podríamos tener ataviados si no los restauramos hasta sus últimas consecuencias. Depende mucho de lo que nosotros como investigadores querramos dar a conocer al público. Y pues pueden encontrar piezas, por ejemplo, si están matadas, pues no las vamos a completar los fragmentos, ¿no? Es bien, bien interesante. La almena que yo les mostraba, pues obviamente nosotros encontramos una sección muy pequeñita de esta almena, sí unimos los fragmentos y todo, pero sabemos que fue matada intencionalmente durante un ritual y colocada allí. Entonces, pues, el que esté matada y que le haga falta todo esto y que esté rota nos da muchísima información. De acuerdo, muchas gracias. María Guadalupe Esquivel Flores te felicita por tan excelente conferencia y tiene una pregunta muy específica. ¿Cuáles son los azúcares sintéticos que usa? Lupita, muchas gracias. Usamos lactitol y trealosa. Rodrigo Arispe te manda un saludo y nos ve desde Uruguay. Pues muchísimas gracias a quienes nos ven desde diferentes latitudes. Eso nos da muchísimo gusto estar cerca y lejos a la vez, ¿no? Pero poder Exactamente. llevar el conocimiento y la experiencia que hay en Templo Mayor hacia otros rincones. ¿Algo que quieras agregar, Adriana? Pues visítennos, visiten la exposición temporal. Los invito también a darse la vuelta en la esquina de República de Guatemala y República de Argentina, en donde la arqueóloga Laura Ortiz Tenorio acaba también casi de estrenar una exposición sobre las flores que fueron depositadas en las ofrendas. Es una exposición bien bonita, bien diferente a todas las demás que hemos tenido ahí en el Puente Liga. Y pues no dejen de ir al museo y estén pendientes también de las exposiciones temporales y las próximas conferencias que tendrán nuestros compañeros. Sí, bueno, nosotros seguimos aquí en el ciclo, seguimos en la exposición temporal y nada más les voy a adelantar que Adriana es curadora de la próxima exposición temporal, que ya estará por ahí del último cuatrimestre del año. Les estaremos avisando obviamente a través de nuestras redes sociales. Va a estar muy, muy interesante. No les vamos a decir más, estén pendientes. Y pues agradecemos mucho a Miriam, a Viridiana y por supuesto a Adriana San Román, nuestra conferencista, el haber estado hoy aquí con nosotros. A todos ustedes, disfruten de este fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Estará con nosotros Karina López Hernández, también del proyecto Templo Mayor, con el tema Identificación de prácticas rituales en el Templo Mayor, el caso del hueso hervido. No se lo pierdan, nos vemos el próximo sábado. Excelente fin de semana. Hasta luego.